Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de la Revolución Mexicana. Lo vamos a ver desde el inicio hasta el golpe de estado de Victoriano Huerta en la Decena Trágica. ¿Sale? Vamos a comenzar. Bueno, entonces, primero que nada hay que recordar rápidamente que la Revolución Mexicana es una consecuencia, ¿sí?, de un proceso de gobierno de Porfirio Díaz de más de 30 años, en el cual hubieron algunos beneficios y varias también injusticias sociales. Después de años de crecimiento económico y supuesta estabilidad, o una estabilidad que vivían las personas de clase alta en el país, iniciaron pues ya los síntomas de decadencia que ya digamos eran irreparables, ¿no? Entonces no había ya una manera de poderlo solucionar más que el pueblo organizándose para poder derribar al gobierno. Los reclamos en el sector rural crecían y se cuestionaba sobre todo la situación en las haciendas, el caciquismo, la falta de democracia, ¿sí?, la esclavitud que existía, las jornadas inhumanas de trabajo que beneficiaban obviamente a la inversión extranjera, a las empresas extranjeras, pero que dejaban en una condición de desventaja pues a la gran mayoría del pueblo de México que sufría, ¿no?, que sufría este crecimiento económico. Y por otro lado, la clase media que también sufría la falta de democracia, la falta de libertad de expresión, la falta de libertad de asociación de los trabajadores y de los políticos en partidos políticos. Y todo esto sumado, pues, fue, digamos, la causa del inicio de esta guerra armada. Para el año 1900 surgió un grupo de ideología liberal que exigían libertad de expresión y democracia electoral. Fue encabezado por los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón, quienes publicaban en el periódico de oposición Regeneración. Muchas veces ellos fueron mandados detener y torturar por el gobierno de Porfirio Díaz, hasta que pues logran escapar a Estados Unidos. En Estados Unidos vuelven a ser detenidos y encarcelados, y ahí es donde se encuentran con el periodista John Kenneth Turner, al cual le piden que tiene que ir a México para documentar lo que sucedía en las haciendas enequeneras y las condiciones de esclavitud en las que vivían las personas que trabajaban ahí, ¿no?, los cientos de miles de personas que trabajaban ahí. Eso es como uno de los principales antecedentes de la revolución, porque pues ellos comenzaron a gestar a través de la comunicación la necesidad entre las personas, no solo de las clases pobres que vivían esclavizadas, sino entre las clases medias, de que se necesitaba un nuevo gobierno con mayor libertad de expresión y con una mayor ejercicio de la democracia. También surge Francisco I. Madero, que era un hombre de clase media alta, pero con una mayor conciencia social de las desigualdades que vivía el país y de la carencia de democracia. Y él decide pues crear el partido antireeleccionista. Había escuchado en la entrevista que le hizo Krillman a Porfirio Díaz que creía que necesitaban surgir partidos de oposición para poder contender por la presidencia, y que también él, 2 años después, en 1910, planeaba renunciar al cargo. Entonces Francisco I. Madero dijo, pues es mi oportunidad de poder llegar a la presidencia. Crea este partido y es acusado de rebelión, ¿no? A pesar de que Porfirio Díaz, digamos de dientes para afuera, decía hay que tener oposición, hay que tener democracia, yo voy a renunciar, pues lo que hacía era seguir reprimiendo, seguir acusando, seguir encarcelando, seguir desapareciendo políticos que estuvieran en su contra y seguirse reeligiendo, ¿no? Entonces Madero pues es encarcelado en San Luis Potosí después de una conferencia que estaba dando ante el pueblo. Ahí en San Luis Potosí él redacta lo que llamó el Plan de San Luis.
que a la postre, cuando escapa de la ciudad y llega a Estados Unidos, lo publica convocando a la lucha armada en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Se había dado cuenta de que la vía democrática pues era imposible y entonces pues tenía que haber una lucha armada para poder llegar al poder y quitar a Porfirio Díaz del gobierno. ¿Qué proponía el Plan de San Luis? Pues la nulidad de las elecciones anteriores, es decir, que no fueran legítimas las elecciones de 1910, que no se pudiera volver a permitir la reelección y también que existiera justicia social, es decir, que las tierras regresaran a los despojados, campesinos e indígenas que habían sido privados del derecho a la propiedad. El Plan de San Luis pues establecía que el 20 de noviembre de 1910 pues se iba a comenzar con la lucha armada en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Él se apoya en muchos de los líderes del partido antirreeleccionista que había en distintos estados de la República, como Aquiles Cerdán en Puebla o como Abraham González en Chihuahua, que reúne a Pancho Villa y a Pascual Orozco para que comiencen la lucha armada en las zonas rurales del estado, ¿no? Entonces así comienza la revolución con un Francisco I. Madero dándole una organización a una situación que ya estaba surgiendo en el país, o sea, ya había antecedentes de rebeliones en haciendas, de rebeliones en pueblos, de tomas de pequeños ranchos y comunidades por parte de civiles, ¿no? Que pues se fueron organizando y tratando de conquistar pues el país, ¿no? Usaban el ferrocarril para desplazarse y combatían contra los rurales, que era la policía del porfiriato. Hubieron un sinfín de luchas en los campos y en las zonas rurales de México, hasta que pues, Porfirio Díaz se dio cuenta de que iba perdiendo en esta lucha. Entonces, además de la revolución por la libertad de expresión y la democracia que buscaban los hermanos Magón y Francisco I. Madero, también surgen movimientos armados con reclamos sociales y demandas agrarias, principalmente liderados por Francisco Villa y por Emiliano Zapata, quienes estaban más interesados en llevar una justicia social a los pueblos, en que se repartieran la tierra, que la tierra fuera para quien la trabajaba y no para un dueño que explotaba a las personas, y que hubiera más igualdad y que no hubiera esclavitud en todos los pueblos de México. Después de un año de lucha armada, Porfirio Díaz pues se da cuenta de que la Revolución Mexicana pues va a triunfar, ¿no? Porque pues es una gran cantidad de gente luchando por poder liberarse de un sistema de gobierno que había sido rebasado. Entonces Porfirio Díaz decide renunciar y se exilia, va al exilio a Francia, a París, donde vive pues, sus últimos años de vida, ¿no? En 1911 entonces se llevan a cabo unas nuevas elecciones y Francisco I. Madero pues logra poder convertirse en presidente de México. Al convertirse en presidente, Francisco I. Madero, una de sus principales acciones de gobierno fue tratar de unificar a las dos facciones que estaban luchando antes de su presidencia. Quiso llegar a poder solucionar la polarización política y social que había. Y entonces lo que hizo fue que muchos personajes sobresalientes de del gabinete de Porfirio Díaz siguieran funciones para su gobierno, ¿sí? Y poder crear alianzas entre antiguos adversarios, ¿no? Eso a la postre le resultaría muy caro y muchos críticos de Francisco I. Madero dicen que pues asumió una postura un poco moderada, ingenua hasta cierto punto, y que tuvo que haber sido más radical, ¿no? Para poder lograr en ese momento ya el triunfo de la revolución. No lo hizo y, como les digo, dejó al mando de varias secretarías y del ejército a antiguos
miembros del Porfiriato. El más conocido pues es el que está a su derecha de lentes pelón, Victoriano Huerta, ¿sí? Que había sido uno de los principales militares dentro del gobierno de Porfirio Díaz, y Madero le respeta el cargo y lo deja en funciones para su gobierno. Por otro lado, Francisco I. Madero también, digamos, no cumplió al 100% los ideales de la Revolución Mexicana con respecto al reparto de tierras. Él sabía que muchas de las haciendas eran propiedad privada tanto de empresarios nacionales como extranjeros, y que hacer una expropiación masiva y un reparto total de esas tierras iba a llevar a conflictos que podían incluir hasta conflictos internacionales con otros países, donde sus ciudadanos pues iban a perder muchos miles de millones de pesos invertidos en el país, ¿no? Entonces él trató de hacerlo de manera progresiva, pero eso no fue entendido por los campesinos, que estaban, digamos, con la idea de que eso se tenía que hacer de manera inmediata después de que triunfara la revolución. Entonces Zapata se pone en contra de Madero con el plan de Ayala, además de otros revolucionarios campesinos que querían que ese reparto de tierras pues se llevara a cabo de manera instantánea. Bueno, entonces mientras Madero combatía contra los revolucionarios campesinos, intentando negociar con ellos para llegar a un acuerdo, sucede en el núcleo de su gobierno pues un golpe de Estado. Hay una traición interna por parte de Victoriano Huerta, ¿sí? Este personaje que había sido parte del gobierno de Porfirio Díaz y que Madero lo había dejado como parte de su gobierno también. Entonces Victoriano Huerta junto con Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, deciden hacer un golpe de Estado. Les voy a contar muy rápidamente cómo sucedió. A este hecho histórico se le conoce como la Decena Trágica. Básicamente Félix Díaz se encontraba dentro de una prisión, en la prisión de Lecumberri, cumpliendo una condena pues, por haber pertenecido al ejército porfirista durante la guerra contra Porfirio Díaz. Y entonces Victoriano Huerta, ayudado por algunos militares, lo libera, y estos militares que lo liberan lo llevan a un lugar que se conoce como la Ciudadela, un edificio en la Ciudad de México. Ahí en la Ciudadela se atrincheran y atacan a el ejército mexicano. Francisco I. Madero manda a Victoriano Huerta como líder de su ejército pues a tratar de capturar a los desertores encabezados por Félix Díaz. Madero sin saber que ellos dos pues estaban aliados, ¿no? La simulación, digamos, de guerra dura 10 días, en la cual Félix Díaz y los desertores que estaban en la Ciudadela sí mataron a muchos de los soldados del ejército mexicano, con Victoriano Huerta dándose cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Al noveno día, Gustavo Madero, el hermano de Francisco I. Madero, se entera de esta traición y lleva a Victoriano Huerta capturado delante de Francisco I. Madero, ¿no? Dicen que lo tenía pues con un revólver en la cabeza y que le decía que pues había traicionado al presidente. Francisco I. Madero escucha a Victoriano Huerta, escucha su versión, y Victoriano Huerta lo convence y le dice: prometo, señor presidente, que mañana todo esto habrá terminado. Efectivamente, al siguiente día, en lugar de que Victoriano Huerta lograra entrar a la Ciudadela, capturar a Félix Díaz y regresar, digamos, al orden civil en la Ciudad de México, pues desenmascara su posición, libera a Félix Díaz y detiene a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, que era el vicepresidente. A ellos dos les hace firmar sus renuncias como presidente y vicepresidente de México a cambio de su vida. Madero y Pino Suárez firman, y entonces
se convierte de manera automática en presidente Pedro Lascurain, que era el secretario de Relaciones Exteriores de Francisco I. Madero. Pedro Lascurain jura la presidencia en la Cámara de Diputados y su única acción de gobierno fue establecer a Victoriano Huerta como su secretario de Gobernación. 45 minutos más tarde renuncia a la presidencia, el presidente más corto de la historia del país, y entonces automáticamente Victoriano Huerta, por orden constitucional, se convierte en presidente de México. ¿Por qué Victoriano Huerta decide hacer toda esta simulación? Pues porque siempre hay que darle una fachada, digamos, de legalidad a las situaciones. Hoy en día y hace mucho tiempo siempre se usa esto, ¿no? Cada que hay actos de corrupción, de impunidad, de traición, etcétera, se trata de lograr dar una fachada de legalidad para que pues, las personas estén de acuerdo con el proceso, inclusive para que la opinión pública internacional no designara al gobierno de Victoriano Huerta como un gobierno usurpador, ¿no? Que en realidad pues, se había dado un procedimiento constitucional. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez son llevados a la cárcel y ahí en la cárcel cuentan pues, la historia, son liberados y los policías que los llevaban les dicen, señor Madero, nosotros estamos con ustedes, quiero que escapen para que pues, logren después regresar a la presidencia. Al escuchar eso, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez corren por la avenida al lado de la cárcel y ahí es cuando los policías pues descargan sus armas y los asesinan, ¿no? Con la llamada ley fuga. Existía en aquella época una ley que decía que si un prisionero se escapaba, el policía tenía toda la facultad para poder disparar y asesinarlo sin ninguna consecuencia legal, ¿no? Y entonces de esa manera Victoriano Huerta, que obviamente había dado esa orden, pone punto final a la vida de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Y comienza así pues un nuevo periodo de dictadura con mucha tendencia militar porfirista, gobernado por Victoriano Huerta a partir de 1913.